Hola, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto como siempre saludarles. Estamos en la ciudad de Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. A esta capital latinoamericana llegó hace algunas horas el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, y hemos logrado que saque unos minutos en el marco de su agenda para que converse con nosotros a partir de este instante en Telesur. Presidente, muchas gracias por este tiempo. No, Patricia, gracias a usted y siempre es un honor estar en Telesur. Gracias a Dios existe Telesur. Por fin una agencia de noticias con visión latinoamericana que informa adecuadamente y no recibe las noticias de cadenas internacionales donde recuerdo, ¿no? Si había un huracán en cierto estado de Estados Unidos, que no se lo hizo a nadie, 3 meses hablando de eso. Había un huracán con 100 veces más muertos en Centroamérica, hablaban 30 segundos. Entonces, qué bueno tener una cadena con enfoque latinoamericano. Gracias, verdadero enfoque latinoamericano. Yo he pensado mucho en cómo iniciar esta conversación, pero una noticia triste ha marcado el inicio de esta entrevista. Yo quiero ofrecerle excusas a usted por empezar una conversación como esta tan interesante con un hecho tan doloroso, pero en su país hay mucha expectativa por lo que usted pueda decir a propósito de la muerte de un joven futbolista ecuatoriano en Qatar. Entiendo que un goleador, entiendo que una persona muy humilde, que representa mucho de lo que son hoy los ecuatorianos, ¿no? Muy joven, 27 años, no un goleador, el goleador de la selección nacional que va camino al Mundial de Brasil, en gran parte gracias a Chucho Benítez. Era una persona muy agradable, amigo, y se le habían abierto grandes posibilidades. Quedó campeón en el Campeonato de Fútbol Mexicano, goleador en el Campeonato de Fútbol Mexicano. Fue contratado por un club catarí, había llegado hace pocos días y sucede esta tragedia que nos ha golpeado a todos. Por eso pido mil disculpas también por los pocos minutos de retraso. Es mi culpa, no de Telesur, porque estábamos conversando con el ministro de Deportes, estoy tratando de localizar a nuestro embajador en Qatar. ¿Va a ayudar el gobierno de alguna manera a su familia? Pero por ejemplo, no, a la familia por supuesto todo el respaldo, pero ahorita la prioridad es traer el cadáver de Chucho a su país, pero por ejemplo no tenemos aviones de largo alcance, entonces enviar el avión presidencial demoraría 30 horas. Entonces estamos viendo la mejor manera de ayudar. La esposa está sola, no habla el idioma. Bueno, precisamente por todas estas cosas llega unos minutos de retraso, pero estamos viendo la mejor manera de ayudar en esta tragedia que enluta a todo el pueblo ecuatoriano. La historia de este jugador, de Chucho, ¿es la historia de la superación de alguien por sus propios méritos o cada vez es más posible que en Ecuador haya más Chuchos? Lastimosamente, una de las pocas posibilidades. Nuestros países se caracterizan por la falta de movilidad social y eso es un rasgo esencial del desarrollo y de la verdadera libertad y la verdadera democracia. Cuando primero todos nacen en condiciones iguales y lo que logren en la vida depende de sus capacidades, su sacrificio, etc. En América Latina unos nacen en azotea y otros en el subterráneo, y si usted nace pobre tiene 90% probabilidad de morirse pobre por esfuerzo que haga, por capacidades que tenga. Esto es más grave sobre todo en nuestros pueblos ancestrales, minorías étnicas como indígenas, afrodescendientes. Y si nace rico, por inútil que sea, por los contactos, la intríngulis social, así sea recontravago, etcétera, con muchos vicios, así no estudia absolutamente nada, sus contactos, etcétera, va a hacer que muera rico. Entonces estas cosas tienen que cambiar. Nadie busca que los ricos mueran pobres. Sí que hay una razonable igualdad y que lo que se consigue en la vida dependa del esfuerzo, el sacrificio, las capacidades y no de la cuna en que se nació. Entonces una de las pocas posibilidades de salir del círculo de la pobreza para nuestras minorías étnicas, por ejemplo los afro, era el deporte. Los afroecuatorianos nos han dado inmensas glorias deportivas. A nivel futbolístico, pues usted ve la selección de fútbol está compuesta en su inmensa mayoría de afrodescendientes. Entonces Chucho era una de esas historias, ¿no? Una de esas historias de miseria en que gracias al deporte logró salir adelante. Estamos mejorando las condiciones para que practiquen deporte. Acabamos de inaugurar un centro de alto rendimiento en la provincia con mayor cantidad, proporcionalmente hablando de afrodescendientes, que es Esmeraldas, para dar mayor facilidad a esos grupos que salgan adelante, pero lo principal es que puedan salir adelante de muchas otras formas, acceso a la universidad, etcétera, y todo eso estamos buscando y estamos logrando. En este momento Ecuador es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de minorías indígenas, afrodescendientes matriculados en la universidad. Hay quienes ya hablan del modelo Ecuador, incluso en su reciente gira en Europa le han preguntado acerca del éxito, y sabe que los periodistas tenemos un poco esta idea de conseguir titulares, ¿no? y de explicar las formas de una manera sencilla. ¿Es posible decir cuál es la fórmula ecuatoriana? Mire, no queremos ser modelos de nadie. Si podemos ayudar con mucha humildad,
Siempre repito al pueblo ecuatoriano, siempre habrá alguien que haga algo mejor de lo que nosotros lo hacemos, y de ese alguien hay que aprender. No queremos modelo de nadie, pero si podemos colaborar en buena hora. ¿Cuál es la clave? Que en Ecuador ya manda el pueblo ecuatoriano, no mandan las oligarquías de siempre. Ha habido un cambio drástico en las relaciones de poder, como lo ha habido en Venezuela. ¿Cuál es el desafío? Que a nivel internacional todavía el capital, existe el imperio del capital, y ese imperio del capital trata de aplastar a los espacios donde ya mandan los seres humanos, los ciudadanos, no el dinero. Entonces, es una lucha muy dura, pero esa es la clave, que en Ecuador, como en Venezuela, como en Bolivia, etcétera, manda el pueblo ecuatoriano, la soberanía popular, no la soberanía del capital. Esa esencia y esa forma de ver las cosas combinada con eficiencia parece ser lo que más resaltan de este modelo ecuatoriano. Bueno, es que ese es algo que se le olvidó al socialismo tradicional, habló mucho de justicia social, algo de libertad y nada de eficiencia. Y cuidado, que el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina que la mala fe. Entonces todos tienen buen corazón, sobre todo con plata ajena, más bonos, más subsidios, más ayuda, y el financiamiento y la base material para sostener todas esas ayudas, todos esos cumplimientos de derechos, etcétera. Por eso el pueblo ecuatoriano tiene claro, en esta segunda etapa, en esta revolución, la primera etapa fue muy política, cambio en esas relaciones de poder. Las elecciones de febrero de 17 han demostrado que hay ese cambio. Los poderes fácticos fueron contundentemente derrotados, empezando por el poder mediático, que es una de las tantas extensiones del imperio del capital, dicho sea de paso, como la entelequia del mercado. Ahora viene la otra parte, sobre todo enfatizar eficiencia, por eso nuestro mensaje central ha sido diversificar matriz productiva, hacer nuevas cosas y cosas mejores, mayor valor agregado, ir hacia la economía del conocimiento basada en talento humano. Tenemos más de 8.000 chicos estudiando en las mejores universidades alrededor del mundo. Mire, esto lo resumió muy bien un gran economista, que era un tipo muy inteligente, no era de izquierda, pero sí era un crítico al sistema capitalista. Inventó la macroeconomía, la intervención del Estado, etcétera, la teoría keynesiana. Me refiero a John Maynard Keynes. Él decía: el principal dilema político de la humanidad es combinar eficiencia con justicia social y libertad. No debemos olvidar ninguna de estas tres cosas: eficiencia, justicia social y libertad. No hay mejor manera de llegar a la libertad en nuestra América tan desigual que con justicia social, ¿no? Pero también hay que cuidar las libertades individuales y nunca hay que olvidar la eficiencia, porque con mayor eficiencia se logra esa mayor justicia y esa mayor libertad también. Y la relación con el capital privado y cómo hacer que gobiernos populares como el suyo, como el de Venezuela, como el de Bolivia, no terminen haciéndole también gestión a ese capital privado. Es que es uno de los errores en que no debe caer el socialismo moderno del siglo XXI, del buen vivir, como quiera llamarlo, y fue uno de los errores en que cayó el socialismo tradicional. Usted no puede negar una realidad como la del mercado, pero otra cosa es el mercado dominando a las sociedades y otra cosa distinta es sociedades dominando al mercado. Es decir, busquemos sociedades con mercado, no sociedades de mercado, donde la propia sociedad, vida, personas se convierten en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Y ese es el problema del mundo actual. Al mundo actual no lo dominan los seres humanos, los ciudadanos. Mire lo que pasa en Europa, todo es en función del capital, como pasó en América Latina. Lo domina el capital y una de sus extensiones, que es el mercado. Hay otras extensiones del imperio del capital, como el poder mediático, que sirve para defender el status quo. Entonces, hay que dominar al mercado, hay que dominar al capital privado. No nos engañemos. Demasiado individualismo destruye a la colectividad. Y es necesario la acción colectiva, la acción social, para resolver problemas sociales. Pero así también, demasiado colectivismo destruye a la persona. Y tanto sociedad, colectividad, cuanto individuo, persona, son necesarias para el buen vivir. Hay que buscar el justo equilibrio y en cuanto ya a nivel productivo, el capital privado existe, se lo necesita, pero debe ser dominado en función de los fines sociales, adecuadamente regulado. ¿Cómo se da esta discusión, esta reflexión en un Ecuador que aspira a ingresar al Mercosur con una economía dolarizada, en un Ecuador que hace parte del ALBA? ¿Qué pasa con la CAM? Vamos todos al Mercosur, habrá una asociación CAN-Mercosur. Todos debemos ir a UNASUR, que es la integración integral. No solo se limita al plano económico, que es importante, el comercio, el mercado es importante, el intercambio, pero para beneficio de nuestros pueblos, no el mercado como fin en sí mismo. Y al decir el mercado es el mejor asignador de recursos, lo que está haciendo es legitimando la ley de la selva y que los más ricos sean más ricos y los más pobres, ¿no? El mercado en función de los objetivos sociales, dominar al mercado, gobernar al mercado. Ese es el desafío de la
humanidad en el siglo XXI, al menos en los tiempos que estamos viviendo del siglo XXI. Entonces, deben converger Lacan y Mercosur, eso se ha hablado, ahora es fácil decirlo, es complicado ejecutarlo, hacia UNASUR, que va más allá del plano comercial. Se trata de integración energética, integración financiera, políticas comunes, políticas de seguridad social, políticas laborales, ¿por qué no salarios mínimos regionales? Para no ser víctimas de la ambición del capital y caemos en sus garras. Para atraer capital, ¿quién flexibiliza más las condiciones laborales? ¿Quién baja más los salarios reales? Entonces, explotando la fuerza laboral, los países tratan de atraer al capital internacional. Competir entre países es un absurdo. Debemos colaborar entre países, más aún entre países hermanos como los de Sudamérica y Latinoamérica. Aunque tengan modelos distintos de desarrollo. Yo creo que estas son cosas obvias, si se tiene buena intención. Va más allá de derecha e izquierda. Armonizar, lo hizo Europa, imagínense, ¿por qué no América Latina? Armonizar políticas sociales, políticas laborales, políticas de defensa, políticas energéticas, políticas financieras, políticas tributarias, etcétera. Pero en todo caso, entonces CAN y Mercosur deben converger hacia UNASUR. Yo creo que la CAN está muy golpeada, si no herida de muerte, porque además de la salida de Venezuela, de los 4 miembros restantes, 2 firmaron TLCs con Estados Unidos, atentando contra la normativa de la CAN, entonces perdió mucho sentido la CAN. Las integraciones no deben reducirse al mercantilismo. Haciéndolo, ya estamos cayendo en un modelo político. Debe buscar explícitamente también esa acción política. La política no es otra cosa que la forma racional en que las sociedades toman sus decisiones. Entonces debemos tener en cuenta la parte política para ver hacia dónde queremos conducir nuestros países y no caer en las manos de, insisto, la entelequia del mercado. Y eso nos acerca más a Mercosur, que es una integración no solo comercial, sino de países con una visión coincidente en lo político, en su escepticismo hacia el libre comercio, etc. Usted ha dicho algo muy importante. Ecuador no tiene moneda nacional y al entrar a un mercado común como el Mercosur, estaríamos en desventaja con otros países que sí tienen esa moneda nacional y en caso de problemas externos pueden depreciar su moneda. Por eso nos interesa mucho, nos atrae mucho Mercosur porque hay coincidencias políticas, pero debemos hablar claramente pues de las desventajas que tiene Ecuador y cómo compensar esas desventajas por la falta de una moneda nacional. Porque no está pensado desdolarizar. Es muy complicado desdolarizar la economía. Yo creo que una forma de superar esta barbaridad que fue la dolarización, si la dolarización es tan buena idea, ¿por qué el resto de países no dolarizaron? Porque no hay Estado nacional, salvo unas 2 o 3 excepciones, que no haya nacido con moneda nacional, porque tal vez el principal instrumento de coordinación social que existe. Usted entre 2 o 3 personas puede decir, tú produces esto, tú esto y tú esto, y los pone de acuerdo. 3 millones de personas es más difícil, para eso está la moneda nacional, es una forma de coordinación. Algunos no me entenderán. Pongamos un ejemplo. Mire el problema que tiene Europa para superar la crisis por la falta, no es que no tienen política económica, tienen una política económica común, monetaria básicamente, muy rígida, prácticamente inflexible, y ya eso les causa graves problemas para superar la crisis. La crisis de Europa no es una crisis real, no es que vino un terremoto y destruyó las empresas, no es que hubo una guerra, se destruyó la base productiva está intacta. Las necesidades para esos bienes que genera esa base productiva están ahí. Ejemplo en España, las familias necesitan casas, pero por la falta de coordinación de una buena política monetaria, financiera, ¿ya?, están llegando al peor de los mundos. Las familias se están quedando sin casa, familias que necesitan casa se están quedando sin casa, y los bancos que no necesitan casa se están quedando repletos de casa. Entonces lo que está faltando es coordinación. Y el mecanismo para coordinar se llama política monetaria. Entonces, cuando usted no tiene esa política monetaria, está en una desventaja enorme para coordinar internamente en el país y con respecto a otros países. Por ejemplo, el problema de Grecia, salarios muy altos con respecto al de la Unión Europea. Requeriría depreciar su moneda para que los salarios en moneda internacional bajen un poquito, pero ya no tiene pues esa moneda nacional. Una infidencia antes de irnos no a la sé si fui pausa. claro, perdone Sí. que caí en mi vicio de ser profesor de economía. Maestro, pero ¿lo han llamado de Europa a preguntarle por estas cosas Sí, un par de veces. El problema es político, no es técnico. El problema es político. ¿Quién manda en una sociedad? El capital o los seres humanos. Todo lo que se está haciendo en Europa es para que los países repaguen la deuda a los bancos privados. ¿Y con esa Europa, Ecuador estaría interesado en firmar un acuerdo? Pues si nos conviene, por supuesto, con cualquier región del mundo, siempre y cuando beneficie al pueblo ecuatoriano y al Ecuador. No vamos a firmar absolutamente nada
que perjudica a nuestro pueblo y que sea en función de fundamentalismo ideológico, etc. ¿Han venido bajando las preferencias para Ecuador también en Europa? O sea, siempre hay el riesgo de que nos las renueven, no nos renueven, y eso atenta contra la soberanía. Debemos ya ser capaces de marchar con nuestros propios pies, pero le insisto, o sea, algunos dicen, no, para garantizar las preferencias, o más bien para que no haya aranceles, firmemos TLCs. Bueno, sí, los TLC puede ser que le eviten el problema de los aranceles, pero también ellos no tienen aranceles para ingresar a nuestro país, y eso puede destruir muchos puestos de trabajo. Vean, si los TLC fueran la solución, México ya debería ser desarrollado. Lleva casi 20 años de un TLC al lado de Estados Unidos y con Estados Unidos. Y vaya a ver todos los problemas sociales y económicos que tiene México con el respeto y el cariño que tenemos para México, pero ya basta de mitos. Vamos a una pausa, presidente. No? Quédense con nosotros. En minutos regresamos en esta exclusiva que nos concede el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Ya volvemos. Volvemos, estamos en esta entrevista exclusiva con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a través de las pantallas de Telesur. Presidente, hace poco estuve yo en Guayaquil, se lo comentaba en esta pequeña pausa, y me decían que la ciudad está muy linda porque usted es de allí, que le ha metido mucho la mano, y entonces uno se pregunta si es posible trabajar entre el poder central con una visión política e ideológica y un poder local con otra visión política e ideológica, o es solo fachada. Es posible siempre y cuando ese poder local sea verdaderamente democrático. Lamentablemente, Guayaquil es un bastión de la Revolución Ciudadana, ya sacamos más del 60% de apoyo popular en las últimas elecciones, de 20 asambleístas por la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil y la mayor parte de población está en Guayaquil. De 20 sacamos 16 asambleístas, o sea, realmente fue una victoria contundente. Pero la alcaldía lleva 20 años en manos de la derecha y hoy día extrema derecha. Usted sabe, la derecha es modernizadora, hace de repente su malecón bonito, etcétera, y dice con eso arreglamos a Guayaquil. Pero usted camina 5 cuadras y encuentra las casas sobre el estero. Y camina un poquito más y encuentra los barrios amurallados con lagos artificiales, con tarjetas magnéticas a la entrada, cámaras de televisión, guardias. Entonces, Guayaquil es la ciudad más inequitativa de Ecuador y debe ser de las más inequitativas del planeta. No se engañe, hay mucho todavía de decoración. Estamos tratando de cambiar realmente las estructuras injustas de Guayaquil. Esa es la diferencia entre esa derecha y el socialismo. Nosotros buscamos solucionar las causas de la pobreza, dar igualdad de oportunidades. Los otros tratan tan solo de ocultar la pobreza o decorar la pobreza, porque vaya a unos barrios muy pobres que hay a orillas de un estero, lo que han hecho es pintar de colores bien bonitos la fachada, para que del otro lado, donde viven los ricos, no se vea tan feo, ¿no? Esta pregunta me permite plantearle el tema de fondo, y es quién es la oposición a Rafael Correa, con un triunfo como el que usted obtuvo, con una legitimidad que le acompaña, con una mayoría en la Asamblea Nacional. Pero Pati, por favor, cuidado, nos dormimos sobre los laureles, el peor error que podemos cometer. Ahí están esos poderes fácticos acechando, y el primer error que cometamos nos saltan encima. Ahí está ese poder mediático, tremendamente debilitado por su falta de credibilidad, por sus propios errores, pero existe, y algún rato se pueden inventar una mentira creíble. Ahí están esos grupos económicos, ahí están esos grupos internacionales, y eso es lo que también estamos posicionando en Ecuador. Sí, a nivel nacional, como aquí en Venezuela, se han logrado grandes avances para cambiar las relaciones de poder. Pero es como el cuento de que uno peleó con el de soporte en la escuela y le trae el hermano mayor, ¿no?, al de secundaria, después de que uno se dio golpes en primaria. Entonces ya el poder mediático nacional está prácticamente derrotado, no irreversiblemente derrotado, muy debilitado. No le dedican con bastante frecuencia editoriales desde Colombia, periódicos eso le iba a decir. cadena. El día en que se estaba discutiendo la ley de comunicación, 55 diarios colombianos publicaron un editorial contra esa ley de comunicación discutiéndose en Ecuador, y después nos enteramos que 5 días antes había ido el representante de la Asociación de Periódicos del Ecuador, una fundación que se crearon ellos mismos para defender sus intereses, a pedir ayuda a Colombia, y así en todos los sentidos, ¿no? Tenemos a nivel internacional pues linchamiento mediático día a día, boicot económico, todas estas calificadoras de riesgo que dicen que no inviertan en Ecuador para ver si quiebra el modelo. O sea, nos volvimos peligrosos. Un modelo alternativo que triunfe no puede suceder. Le dicen el Jaguar en otras revistas. No, pero no puede ser, porque no nos sometimos al sistema, no nos sometimos al poder de siempre. Entonces no podemos tener éxito. Entonces tratan de boicotearnos por todos los medios. No se engañen. Todavía, o sea, no hay una oposición política formal, por sus propios errores, fuerte al menos. Pero la oposición en cuanto a poderes fácticos, ese poder que dominaba Ecuador y domina el mundo, el capital,
ahí está, presente día a día con sus extensiones, la entelequia del mercado, el imperio, el poder mediático, las fundaciones que crean para atentar, ya no hay oposición de partidos políticos, pero financian fundaciones, representantes de la sociedad civil, para que a cada rato nos denuncien por atentado a derechos humanos, una serie de inventos. Entonces ahí está esa oposición y bastante fuerte, no nos confiemos. Y se dice que este periodo de, digamos, de estabilidad o de luna de miel podría venirse más convulso cuando empiece a metérsele mano a la extracción minera, al desarrollo minero, un tema, digamos, que genera mucha polémica dentro de la izquierda. Lo vi hace poco en el Palacio de Gobierno con el representante de la CONAIE, algo que en un primer momento sorprendió. ¿Realmente van a conversar? ¿Cómo es esa perspectiva, digamos, el tema indígena minero que generó? No caigan en la trampa que nos pone el poder mediático. Ellos son los que exacerban esas discusiones. Si no vemos resultados de las elecciones, esas posiciones extremas, no a la minería, no al petróleo, digan los pajaritos, podemos muérase los seres humanos, como que si el ser humano no es parte de la naturaleza. Es decir, un error garrafal someter los derechos humanos a los derechos de la naturaleza. Además que es un falso dilema, porque el ser humano es parte de la naturaleza y la pobreza atenta contra la naturaleza. El mayor problema para la selva amazónica no es el petróleo, que no se engañe a América Latina, es la extensión de la oferta de la frontera agrícola y pecuaria, porque la gente no tiene tierra, va tal y siembra cualquier cosa para subsistir. Y para evitar eso no se puede prohibir, hay que dar alternativas de ingreso, mejoras en condiciones de vida, etc. Bueno, esas posiciones extremas sacaron 3% del voto, y en las parroquias, que es la circunscripción más pequeñita, donde están los proyectos mineros, los vencimos. El pueblo ecuatoriano está con nosotros, pero como no tienen otro recurso para tratar de desestabilizar al gobierno, los medios de comunicación dan amplia cabida a estos grupos extremos que pierden, que no representan a nadie. Y usted sabe cuánto le interesa a los medios capitalistas y mercantilistas, los indígenas. Ahora están en primera página, pero es para hacerle daño al gobierno, no por convicción. No se engañe, realmente no hay problema político. El problema es que están utilizando a esa gente para tratar de hacer daño al gobierno. Y esos son problemas, bueno, políticos, pero no en sentido electoral, sino en cuestiones de poder fáctico. Con respecto a Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, que es una de las agrupaciones indígenas que se oponen al gobierno y que ha sido ampliamente derrotada, Humberto es un tipo inteligente. Él sabe, donde más hemos disminuido pobreza es en los sectores indígenas. Entonces, ¿cómo pueden sostener la oposición al gobierno? ¿Ya? O sea, que si hay él entiende la derrota que han sufrido. No, se lo invitó por la visita a Evo Morales, porque él es amigo personal de Evo Morales. Yo lo conozco, Humberto, era mi amigo, y supongo que es mi amigo todavía. Él es una buena persona. Hay gente que es muy mala persona en la CONAIE, ese es otro de los errores, no los mitos. Ser indígena es ser bueno. No, entre los indígenas hay gente buena y mala, hay honesto y deshonesto, como en todo grupo humano. Hay gente de izquierda y derecha. Bueno, Humberto Cholango es de esa gente decente. Así que siempre las puertas estarán abiertas para conversar con ellos, pero cosas sensatas. O sea, la única oportunidad que tiene América Latina para desarrollarse soberanamente, sin tener que someterse a la explotación a la que se sometieron ciertos países del sudeste asiático, explotación laboral, de sus recursos, etcétera, es gracias a sus recursos naturales no renovables. Y la ingenuidad o irresponsabilidad de cierta izquierda pretende que abandonemos esa oportunidad. Eso es suicida. Pero ¿cuál es ese modelo? Más allá de la discusión y de la derrota política de estos sectores de izquierda, ¿cuál es ese modelo? Es que salir del extractivismo, el ecologismo infantil, el indigenismo infantil, la izquierda infantil, quiere hacernos creer que cerrar el petróleo, la minería. ¿Usted sabe lo que le pasaría a Venezuela si se cierra el petróleo? A Bolivia, que tiene un presidente indígena, si deja de producir gas, minerales, petróleo, ¿sabe lo que sucedería? Colapsa, y la pobreza se generalizaría, una locura. Entonces, superar la economía extractivista no es el absurdo de dejar de aprovechar nuestros recursos naturales, es aprovecharlos con la máxima responsabilidad ambiental y social y movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía, por ejemplo, la economía del conocimiento, las 8.000 becas que estamos haciendo, por ejemplo, reemplazar una matriz energética tremendamente ineficiente. Estamos construyendo 8 hidroeléctricas que en el 2016 harán que Ecuador posea la matriz energética más eficiente y limpia del mundo, con 93% de su energía eléctrica de fuente renovable, energía limpia, etcétera. Eso es superar la economía extractivista, aprovechar al máximo recursos naturales con toda responsabilidad social y ambiental, pero inmovilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. No el infantilismo de dejar de aprovecharlo, y con eso va a superar la economía extractivista, pero para volver a la economía recolectora. Si ellos quieren vivir recolectando frutos en el bosque, estamos en países libres, pero no nos obligan a todos a asumir su forma de vida o lo que pretenden vivir. ¿Lo frustra un poco el resultado de Yasuní? Sí. ¿O lo esperaba? Bueno, hace tiempo estamos
evaluando, y nos hemos dado cuenta, no somos tontos ni ingenuos, que no tenía respuesta internacional. Y mire, esto es que en el fondo, ¿cuál es la explicación? Es un problema de poderes. ¿Por qué los países más contaminadores van a compensar a los países productores de bienes ambientales si pueden usar esos bienes ambientales sin pagarles a nadie? Imagínense por un instante si la situación fue la inversa. Si la selva amazónica estuviera en Estados Unidos y fuera Ecuador, Venezuela los que contaminaron. Ya no nos hubieran hasta invadido en nombre del derecho internacional, la civilización, la justicia, para una justa compensación. Todo es en función del poder, es el gran desafío de la humanidad, cambiar esa visión en función del poder por una visión en función de la lógica y la justicia. Incluso, como siempre digo en algunas intervenciones, sobre todo en universidades, es lo que se llama bienes públicos, los bienes ambientales. Usted puede utilizarlos sin pagarle a nadie porque son de libre acceso, pero el conocimiento también es de libre acceso. Y si usted copia una marca sin pagar royalties, se va hasta preso, que es lo más parecido a prisión por deuda. ¿Por qué? Porque el conocimiento sí lo genera el primer mundo. Esta cosa tenemos que discutirla, pero es cuestión de poder. El Yasuní era una propuesta, yo creo que se adelantó a su tiempo, pero básicamente en el fondo es cuestión de poder. Ellos son los más poderosos y pueden consumir el aire puro que produce el Yasuní de la selva amazónica sin pagarnos nada. ¿Por qué rayos van a pagar mientras sean los más poderosos? A propósito de compensaciones, ¿quedó usted satisfecho con lo que ha dicho estos países de Europa de la situación que se presentó con el presidente Evo Morales, calificada por él y por su equipo como un secuestro? Bueno, no un incidente, sino que tiene que quedar secuestro. Satisfecho es Evo. Entonces él ha dicho que bueno, que acepta las disculpas, las explicaciones, pues nosotros no podemos ir más lejos de lo que iba Evo, pues sí. Pero eso que representa, total respaldo. Ya en la reflexión, sí, ¿qué es lo que le deja al presidente Correa? Lo que pasó es inaudito. Imagínense por un instante si hubiera pasado algo remotamente similar con el presidente Obama, ya nos hubieran invadido, y hubiera sido casus belli, ¿no? Entonces es una muestra más de cómo el derecho internacional, la seguridad jurídica, todo lo que hablan es un comodín de acuerdo a sus intereses, pero cuando no combina sus intereses destrozan todo. O sea, esto atentó al derecho consuetudinario, a los tratados internacionales, al Tratado de Viena, a todo lo que se puede imaginar. Entonces después, como dice alguna vez, ¿no?, cuando el esposo se va de farra, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces después que disculpa las explicaciones, pero lo hicieron, y es algo extremadamente grave. Felizmente, los países latinoamericanos, sobre todo de Mercosur, reaccionaron con tal fuerza que creo que ha sentado un precedente diciendo no nos vamos a quedar quietos cuando se cometa una agresión como la que sufrió Evo Morales. Ahora, presidente, a pesar de todo lo que vive nuestra región, de todos estos procesos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, aquí yo lo traje escrito textual, dice: América Latina es nuestro patio trasero, tenemos que acercarnos de manera vigorosa. O sea, siguen pensando los Estados Unidos que América Latina es el patio trasero. Vea, no creo que Kerry sea tan simplista para decir eso. Yo creo que la traducción está mal hecha, no he visto esas declaraciones. Es de hace unas semanas. Habrá sido otra expresión. Mire, tuvimos una experiencia similar con las declaraciones de Assange. Assange alguna vez dijo, no recuerdo el término en inglés, meaningless es insignificante, pero is not relevant, no es relevante para esta discusión si Ecuador algo. Y le sacaron, Assange dice que Ecuador es insignificante, tergiversando la traducción y la expresión en inglés. ¿Le pasó a usted algo similar con The Guardian? No, pues, no, pero The Guardian sí tergiversó todo deliberadamente. No, lo que me hicieron en Argentina, cuando me preguntaron del atentado contra la asociación AIMA, ¿se acuerdan? Las bombas que pusieron en el centro judío, cómo sacaron de contexto. Así que ya estamos curados de espanto de estas cuestiones. Así que preferiría examinar bien las declaraciones que ha dado el secretario. ¿Usted sí cree que hoy la región es vista de otra manera? No necesariamente. Lo más importante es que nosotros nos vemos de diferente manera. Porque antes, qué terror que había de alzar la cabeza, no nos vayan a dar más palo, agacha nomás la cabeza. Ahora América Latina alza la cabeza, mira de frente, de manera altiva, soberana. Entonces eso es lo más importante, que nosotros nos vemos diferentes. Ahora, presidente, usted fue de los últimos mandatarios, creo yo, por la información que se ha hecho pública, que se vio con el presidente Chávez, lo fue a ver en La Habana antes de su operación. Usted ha comentado de alguna manera lo que fue esa conversación, ha dicho que el presidente Chávez le dijo, ve y gana las elecciones, ve a tu campaña electoral. Pero a mí me gustaría saber si le dijo algo más acerca de nuestra región, si hay algo más que pueda relatar acerca de esa conversación. Estamos en Caracas, en Venezuela, en la tierra de Chávez. Yo lo vi muy bien a Chávez, estaba de muy buen ánimo. O sea, usted lo veía ahí y no tenía nada. O sea, muy buen semblante, etcétera. Pero, y hablamos de cosas, bueno, pues, obviamente de las próximas elecciones, tienes que ganar, se le dedicamos a usted, comandante, el cariño, pero sabíamos que la cuestión era grave, ¿no? Y él lo sabía también. Estaba de muy buen ánimo. Bueno, lo que le quiero decir es que
conversamos muchas cosas, si se quiere, triviales, más que triviales, porque son fundamentales, pero cotidianas, que la familia, cómo están sus hijos, la esposa, etcétera, mucha suerte. Después sí nos reunimos con Fidel. Esta revelación la va a hacer por primera vez, ¿no? Es una primicia para Telesur. Pudimos visitar a Fidel con Raúl. Nosotros ya presumíamos algo, pues no somos tan ingenuos. Entonces, Fidel, ¿qué pasa? Fidel, ¿qué pasa? Entonces, con la forma caribeña, bueno, chico, ¿qué quieres tú saber? Sobre Chávez. Y Fidel sí nos tuvo, lo estoy diciendo después de que han ocurrido los hechos, porque me dijo que guarde absoluta discreción sobre el asunto. Sí nos dijo que el asunto era muy grave y que tenía pocos meses de vida el presidente Chávez. Por eso tuvimos que prepararnos emocionalmente para un golpe tan duro. ¿Le ha hecho falta a usted en lo personal? Por supuesto, era un querido amigo, ¿no? Claro. O sea, siempre decimos, nadie debe ser indispensable, pero todos somos necesarios y Hugo era muy necesario. Hace poco, en este incidente con Evo Morales, algunos presidentes comentaron que hacía falta la voz de Hugo Chávez. ¿Ahora son todos quienes hacen también esa voz? Yo que diría que somos menos. Hemos perdido grandes integracionistas como Hugo Chávez, claro, está Nicolás, que es un extraordinario ser humano, pero mientras más seamos mejor, porque antes Nicolás de Cancillería respaldaba al presidente Chávez. Entonces se fue Hugo, se fue Néstor Kirchner, y fíjense cómo hay una arremetida de la derecha, se está recomponiendo la derecha en el continente. ¿Están suficientemente cohesionadas las fuerzas de izquierda en el continente para esa arremetida? Yo creo que hemos perdido, eso es las cosas, eso es lo que vamos a conversar en el ALBA, eso tenemos que conversar entre los países más cercanos. Yo creo que ha perdido impulso la integración y creo que hay deliberadas acciones para debilitar esa integración y es más, llevarnos a esas integraciones entre comillas que no buscan formar la patria grande, sino el mercado grande nomás. ¿Cómo asegurar esa integración, presidente? Ha usted mencionado y los movimientos sociales ya están reunidos en Guayaquil. ¿Hay expectativa de esta cumbre? ¿Es la segunda que se realiza en su país? Esto es labor de todos, pero obviamente es decisión y voluntad política sobre todo de los gobiernos. Y yo sí noto, entre otras cosas porque nos crean problemas internos que nos distraen, que todo el mundo está desbordado ya con todos los problemas urgentes, hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, ¿no? En nuestros propios países. Miren lo que le hicieron a Dilma. Entonces, ¿cómo con tanta inestabilidad, inquietud interna, es muy difícil ponerse a pensar en la integración, en las cuestiones externas? Entonces son tácticas, o sea, cuidado que muchas de esas cosas no son tan espontáneas, que nos empiezan a generar otros movimientos, otra forma de integración, la Alianza del Pacífico, o sea, básicamente más neoliberalismo, más libre comercio, el ingenuo aperturismo, formar mercados, no sociedades, formar consumidores, no ciudadanos. Y todo eso distrae, todo eso debilita y todo eso quita impulso. Debemos estar muy conscientes de aquello y yo creo que hay que hacer esfuerzos para darle un nuevo impulso a la integración, sobre todo a UNASUR, que claramente ha perdido velocidad. Es un tema de discusión en minutos con el presidente Nicolás Maduro. Ya me están haciendo señas de que concluyamos la entrevista, porque usted tiene su agenda. Sí, esto vamos a hablar, pero a ver, Nicolás, si me espera un ratito, Nico, porque yo le llegué tarde, ¿no? Entonces, por supuesto que esto va a estar en la agenda, por supuesto, y Nicolás está más que consciente de esto. Es un tema central, entonces pueden esperar los movimientos sociales que los presidentes estén generando estrategias para no debilitar la integración. Sí, pero también es labor de los movimientos sociales y deben estar muy atentos. La derecha no es tonta, los poderes siempre no son tontos. Ya vieron que había mucha legitimidad de los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil. Ya ellos crearon las suyas, pues. Y en todos lados nos financian movimientos de la sociedad civil y que solo se pasan atacando y difamando a los gobiernos progresistas. Vaya, vea Fundamedios, Participación Ciudadana, financiado por los AI, por la derecha internacional en Ecuador. Deben estar muy atentos para ser los primeros en defender estos procesos revolucionarios. Falta mucho porque realmente su mandato está comenzando, presidente Correa, pero ¿es posible pensar que usted se dedique más a estos temas luego de que termine estos años de presidencia? Déjame descansar un poquito primero. ¿Tiene esa ilusión de descansar un tiempo, de volver a la academia? Mire, en lo personal, usted sabe, mi esposa es extranjera, Bélgica, el cambio es muy duro, ¿no? Ya lleva más de 20 años en Ecuador, entonces no sé si se plantea cosas, ¿no? ¿Con qué derecho solo vivimos en Ecuador y no en Bélgica? Entonces una de las posibilidades es cuando acabe mi último mandato, pues irme unos años a vivir a Bélgica y tratar de compensar a mi esposa todo el tiempo que le he tenido alejada de su familia, ¿seguirá sus padres, etc. el correísmo, el denominado correísmo? Ya hay artículos en prensa, yo estuve viendo una tendencia política. Ojalá nadie sea correísta.
todos seamos revolucionarios. Esto no es perseguir personas sin ideales. Bueno, yo creo que con esa respuesta hay que terminar. Bueno, muchas gracias, presidente. A usted, Patricia, muchas gracias, Venezuela, muy contento de estar aquí. Y un abrazo a toda América Latina, y ni un paso atrás, América Latina. Nosotros agradecemos a usted nuevamente y agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que haya sido interesante y útil esta conversación con el presidente del Ecuador. Muchas gracias.